Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en línea con el señor Víctor Pavón, economista, para hablar justamente acerca de la situación actual, el escenario económico que tenemos en nuestro país y este retroceso que se da en ciertos rubros y que todavía, debemos decir, estamos a la espera de que se dé la reactivación en medio también de este proceso que se da en nuestra economía local. Señor Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Edgar? Un gusto compartir contigo. De hecho, estamos siempre atentos al análisis, a este tipo de entrevista, porque nos permite a nosotros interpretar la situación por la que estamos atravesando. Se habla de una situación bastante compleja, un escenario con mucha incertidumbre, en medio también de situaciones que comprometen a la estabilidad macroeconómica. Finalmente, tenemos que entender también de que esto es un proceso. ¿Qué opinión le merece toda esta situación? Bueno, la economía paraguaya, como sabemos, y de acuerdo a los últimos informes que tenemos, por segundo mes consecutivo empieza a caer nuevamente. Cuando se pensaba que íbamos a tener un crecimiento lento, pero de manera continua, hoy estamos ante un problema realmente muy grave y que yo personalmente lo vengo advirtiendo no desde hace un año, sino que aproximadamente hace 5 años atrás, porque están en mis escritos precisamente comprobados sobre la necesidad en particular de no seguir con este derrotero de un Estado como el que tenemos, que sencillamente se ha convertido en un problema para la ciudadanía. Entonces, Edgar, aquí estamos ante una incertidumbre. Y la incertidumbre es una cuestión muy sencilla. La incertidumbre provoca precisamente lo que se denomina falta de certeza del escenario económico, político, en el corto, mediano y largo plazo. En consecuencia, lo que ahora tenemos es sencillamente un aceleramiento de esa incertidumbre y de esta suerte de falta de decisiones que se llevan, desde luego, lamentablemente se tienen que hacer desde el gobierno, dada su existencia, porque lamentablemente lo que tenemos hoy en día es falta de reformas. Nosotros no hemos hecho ninguna reforma. El Paraguay tiene un rezago de 40 años, por ejemplo, en su sector eléctrico. No hemos hecho la reforma en el código laboral, no hemos hecho ninguna reforma en el sistema previsional del IPS, la caja fiscal está en quiebra y en consecuencia ahora que estamos ante la situación de la matriz energética dependiente obviamente del petróleo, pues lo que vamos a tener es sencillamente un acrecentamiento todavía más de ese grado de incertidumbre. Y cuando viene la incertidumbre, y esto es muy importante, lo que tenemos es algo muy sencillo que la economía estudia desde hace ya muchos años y que se refiere sobre todo la capacidad de evaluar la probabilidad de un estadio futuro de una economía. Por lo tanto, la gente se percata que lo que se viene no es precisamente muy halagüeño y en consecuencia, en lugar de invertir y en lugar de acrecentar el ahorro, lo que vamos teniendo es que la gente se pone todavía más en expectativa. Y esta expectativa viene porque sencillamente desde el sector público nosotros no tenemos ninguna señal positiva, al contrario, ahora se inició otra vez todo este festival de gasto superfluo que tienen como efecto desde luego la cuestión electoral que se va a ir acrecentando. Ningún partido, ningún candidato, ni de la oposición ni del oficialismo, ofrece una propuesta para salir de este estancamiento. Un estancamiento que le va a ir costando caro a las familias paraguayas. Y nosotros estamos ante un grave problema que lo venía ya alertando, como te dije, Edgar, hace tiempo atrás. Ese déficit fiscal del 1,5 se está prácticamente ya perdiendo y vamos a llegar este año al 6%. La inflación ya también se está prácticamente se está volviendo con una falta de control en cuanto se refiere a un dígito e incluso la inflación interanual ya llegó al 11%. ¿Esto qué quiere decir? Que esas dos variables macroeconómicas, el tema de la inflación y el déficit, está llevando a lo que se denomina la emisión inorgánica por parte
de la banca central. Y cuando eso ocurre, los más perjudicados en primer lugar, y como siempre ha ocurrido en la historia económica de los pueblos, son los más pobres, es decir, las familias que dependen de sus ingresos, de sus salarios. Y en consecuencia, esa incertidumbre se va trasladando hacia todos los ámbitos y en particular en los hacedores de riqueza. Si nosotros en el Paraguay no nos damos cuenta que la riqueza proviene de la función empresarial, y entiéndase la función empresarial como la que realizan los individuos y las empresas, entonces nosotros no vamos a salir de este atolladero. Nosotros el año que viene, este año concretamente, nuestro crecimiento prácticamente va a ser cero. Un crecimiento de cero significa más pobreza, y obviamente al haber más pobreza hay más inseguridad, hay más marginalidad. Pero acá es muy importante también, quiero aclarar esto, Edgar. Acá no se trata solamente de meras teorías, sino que hay que señalar a los culpables de esta situación. Y los culpables, lamentablemente, son estos políticos todos neokeynesianos, amantes, desde luego, de lo que se denomina la demanda agregada, que lo único que piensan es seguir incentivando con emisión, con más gasto público, a un Estado que tiene pies de barro. Es decir, el Estado paraguayo es un gigante con pies de barro que ni tan siquiera plazas puede de alguna manera tener limpias, ni mucho menos, de luego, la seguridad, ni pensar, de luego, de lo que se denomina la educación y la salud. Nosotros tenemos que reorientar y modificar el eje del debate. Si nosotros no hacemos esta modificación en el eje del debate, vamos a seguir en una suerte de corsi y ricorsi, es decir, una suerte de círculo vicioso, donde siempre vamos a estar en el mismo lugar. Los emprendedores, las familias que trabajan, invierten, las empresas que trabajan e invierten, hacen un tremendo esfuerzo para mantener a sus empleados, para mantener la plantilla laboral. Pero los que no hacen nada y los que no se ajustan sus cinturones son precisamente un grupo de personas que prácticamente ya no nos representan, y ellos tienen la obligación de ofrecer reformas, reformas que, vuelvo a insistir, están absolutamente rezagadas. Yo no escucho, y me preocupa mucho este tema, Edgar, que no escucho. Yo sé que estamos en campaña electoral y la gente dice, pero ¿qué esperas de la campaña electoral? Pues espero que me digan, que le digan a la gente cómo va a solucionar el problema del poder adquisitivo de doña María y de don José. ¿Cómo va a solucionar el tema de una malla curricular que le enseña a nuestros niños y a nuestros jóvenes a ser sumisos, dóciles y finalmente los esclavos del Mercosur? Ellos tienen la obligación de ofrecer una propuesta. El pueblo paraguayo no es tonto ni haragán. Lo que pasa es que está lamentablemente dirigido por personas muy escasas luces y lamentablemente muy corruptas, que si no hacemos esta transformación en toda la línea económica, nosotros no vamos a tener ninguna educación, no vamos a tener mejor cultura, y de luego lo que vamos a tener es una descapitalización. Sin ahorro previo y sin inversión, y con esta incertidumbre, lo que vamos a tener es un grado muy alto de que los activos que hoy tenemos lamentablemente se van a ir deteriorando. Hay una realidad que hoy se observa y que preocupa, es que ya estamos endeudados, ya no contamos con la misma brecha en lo que hace a la espalda financiera y los fondos por sobre todo, pero ¿cómo se puede lograr en medio de esto un equilibrio, ya sea en la macro y que esto permea a la micro, en atención también a la necesidad de contar con señales claras? ¿Quién debería emitir también dentro de esto estas señales para lograr la previsibilidad? Hablamos de la política monetaria, hablamos de la política fiscal, ¿cómo podría converger esto para lograr justamente el equilibrio y que por sobre todo esto sea eficiente, que es lo que se necesita? Totalmente. Ese es un punto también que estás señalando muy fundamental. El Paraguay tiene un problema grave hoy en día de financiamiento de las obras públicas y de todo lo que se denomina servicios. Lo que no debió hacerse, y lamentablemente se sigue haciendo, es creer que para hacer rutas, caminos, desagües pluviales, etcétera, nosotros tenemos que elevar el endeudamiento. Y eso no es cierto. A través de programas de concesión, alianzas público y privadas, a través de lo que se denomina el sistema de peajes, esas obras se pueden hacer absolutamente
y con mínimo y hasta sin cargo finalmente al Estado, que en realidad es un eufemismo. En realidad la palabra Estado significa que la gente es la que financia esas obras, que por cierto, muchas se hacen, pero no hay necesidad de cargarle sobre las espaldas de la gente. Y ahí viene el problema que yo estoy viendo, que se está volviendo un grave problema de orden, no solamente económico, sino que de orden político. Nuestra deuda externa, el endeudamiento ya está llegando al 33% ahora mismo. A fin de año vamos a llegar al 38%. Yo recuerdo que los informes del Fondo Monetario Internacional hablaban hace 2 o 3 años atrás que el endeudamiento no debería ser más del 30%. Pues ahora esos mismos técnicos que se ufanan supuestamente de proteger los intereses de la gente, que en realidad son pérfidos y lo único que hacen es precisamente meter la mano en el bolsillo de la gente, lo que están haciendo es diciendo ahora en su propio informe que finalmente el endeudamiento podría incluso llegar al 40%. Hablan de boca para afuera, Edgar, de que acá tenemos que empezar a cuidar todo lo que se llama el despilfarro, pero su línea de pensamiento económica es un problema. ¿Y dónde está el problema? Que ellos creen que para reactivar la economía, para modificar las variables económicas, para concitar el ahorro y la inversión, debe haber más intervención del Estado. Y es precisamente el problema. Lo que ellos creen que es la solución es el problema. Y en consecuencia tenemos un problema no con ellos. Ellos son los que tienen un problema con nosotros porque lo que están provocando es un daño irreparable. Irreparable precisamente a las generaciones más jóvenes. En consecuencia, si nosotros no hacemos esa modificación en el pensamiento keynesiano de mayor gasto público y mayor endeudamiento, como bien señalaste, pues lo que vamos a tener es sencillamente una dependencia absoluta del Estado paraguayo, que no son más que los individuos que conformamos esta sociedad, para finalmente ideas contrarias a los intereses del Paraguay vengan a posicionarse aquí. Y ahí están ya algunas cuestiones como viene la agenda ambientalista, el acuerdo de Escazú, que va a volver a meterse el año que viene. Vienen los acuerdos de más control de administración de pasivos para seguir nomás endeudándonos a bajas tasas de interés. En consecuencia, toda esa agenda que es contraria a los intereses del Paraguay nos está de alguna manera poniendo unos grilletes, porque hay que ver el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es una cuestión económica, no es una cuestión como la gente cree de unas variables solamente políticas, es una cuestión económica.